Imagina esto, miles de personas caminando bajo un sol abrasador, con mochilas al hombro y sueños en los ojos, dejando atrás un país que ya no les ofrece esperanza. Hablo de la caravana conocida como el Éxodo venezolano, un río humano que busca cruzar fronteras en busca de una vida mejor. Pero justo cuando pensaban que México sería el puente hacia Estados Unidos, la realidad les dio un golpe duro. El gobierno mexicano les negó las visas humanitarias que tanto necesitaban. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en esta frontera que divide no solo tierras, sino también destinos enteros? Hoy, en este video, vamos a sumergirnos en esta historia que está sacudiendo al mundo, y te prometo que al final, vas a ver esta crisis migratoria desde un ángulo que quizás no habías considerado. Prepárate, porque esto no es solo noticia, es el latido de miles de corazones en movimiento. Empecemos por el principio, porque para entender el bloqueo de visas, hay que conocer de dónde vienen estas personas. Venezuela, un país que hace apenas unos años era sinónimo de petróleo y prosperidad, hoy es un lugar donde la comida escasea, la medicina es un lujo y la libertad parece un recuerdo lejano. Imagina despertarte cada día sin saber si podrás alimentar a tus hijos, o si el sonido de protestas en la calle te obligará a huir. Eso es lo que ha empujado a millones a emprender el éxodo. No es una moda, no es un capricho, es supervivencia pura y dura. Familias enteras, abuelos con bastones, niños con juguetes improvisados hechos de cartón, todos uniéndose en caravanas que serpentean por carreteras polvorientas de Centroamérica, y el éxodo venezolano, el más reciente y masivo, partió con la ilusión de que México, con su historia de hospitalidad, abriría sus brazos. Pero la llegada a la frontera mexicana no fue el final del camino, sino el comienzo de una pesadilla burocrática. Piensa en el Tapachula, esa ciudad sureña donde el río Suchiate marca el fin de Guatemala y el inicio de México. Allí, bajo tiendas de campaña improvisadas y con el zumbido constante de drones vigilantes, los migrantes esperaban su turno para solicitar esas visas humanitarias. Eran documentos que prometían legalidad temporal, un respiro para viajar sin miedo a la deportación, un boleto para avanzar hacia el norte sin ser tratados como criminales. El gobierno de México, bajo la presión de Estados Unidos, había prometido agilizar estos procesos. Recuerda las cumbres bilaterales, las reuniones en la Casa Blanca donde presidentes se daban la mano y juraban controlar el flujo migratorio. México, siempre el vecino colaborador, se comprometía a ser la primera línea de defensa. Pero en la práctica, ¿qué significa eso para la gente común? Llega el día clave, la caravana, con más de 5.000 almas, según estimaciones de organizaciones humanitarias, se presenta en masa ante las oficinas migratorias. Hay cantos, hay plegarias, hay abrazos entre desconocidos que comparten el mismo dolor. Las colas se extienden kilómetros, y el aire huele a sudor y a esperanza mezclada con temor. Los funcionarios, con uniformes impecables y caras de cansancio, revisan papeles, toman fotos, registran nombres. Pero entonces, el veredicto cae como un balde de agua fría, denegadas, una tras otra, las solicitudes de visas son rechazadas, no por errores en los formularios, no por antecedentes penales inventados, sino por una directriz clara del Instituto Nacional de Migración, capacidad limitada, dice el comunicado oficial, sobrecarga del sistema, agregan, pero entre líneas, se lee otra cosa, órdenes de arriba para frenar el avance, para no saturar las ciudades del norte, para no enojar a Washington. ¿Puedes sentir la decepción? Una madre con un bebé en brazos, que ha caminado cientos de kilómetros evadiendo pandillas y tormentas, recibe un papelito que dice regrese en 3 meses. 3 meses en un campamento improvisado, donde la lluvia convierte el suelo en lodo y las enfermedades se propagan como fuego. Un joven ingeniero, que dejó su carrera en Caracas por la persecución política, ve como su sueño americano se desvanece porque alguien en una oficina decidió que hay demasiados. Y no es un caso aislado, es un patrón. En semanas anteriores, caravanas similares habían logrado pasar, pero esta vez, el péndulo se inclinó del otro lado. Expertos en migración,
Esos que estudian mapas y estadísticas, hablan de un cambio en la política. México, presionado por aranceles amenazantes y acuerdos comerciales, opta por la contención dura, pero para los afectados, no son números, son vidas puestas en pausa. Ahora, ampliemos el lente. Esta negación de visas no ocurre en el vacío, es parte de una tormenta mayor que azota las Américas. Al sur, en Colombia y Perú, los venezolanos son bienvenidos en algunos aspectos, pero la xenofobia crece como maleza. Historias de discriminación en trabajos, en escuelas, en barrios enteros que se cierran. En el norte, Estados Unidos endurece su postura, muros virtuales de tecnología, redadas en las ciudades, y un sistema de asilo que parece diseñado para rechazar más que para acoger. México, atrapado en el medio, juega el rol del portero no voluntario. Recuerda el año pasado, cuando caravanas centroamericanas fueron detenidas con gases lacrimógenos y balas de goma. Hoy, es más sutil, papeleo interminable, autobuses que no llegan, promesas que se evaporan. Pero el efecto es el mismo, desesperación. Hablemos de las caras detrás de las estadísticas, porque eso es lo que hace esta historia tan impactante. Conoce a María, una maestra de 42 años de Maracaibo. Dejó a su esposo enfermo porque no había medicinas, y ahora viaja con sus 2 hijas pequeñas. Pensé que México nos vería como hermanos, me dijo en una entrevista improvisada junto al río. Sus ojos, rojos de llanto, contaban más que sus palabras. O a Carlos, un mecánico de 28 años que sueña con reunirse con su hermano en Texas. Él intentó cruzar el río a nado, pero los guardias lo detuvieron. No soy criminal, solo quiero trabajar, repetía mientras lo esposaban temporalmente. Estas no son anécdotas, son el pulso de la caravana. Organizaciones como la Cruz Roja y Amnistía Internacional documentan abusos, extorsiones por parte de coyotes, agresiones de locales frustrados, y un sistema que parece ignorar el derecho internacional a buscar asilo. Pero espera, porque la historia no termina en la negación. Muchos, ante el portazo, optan por rutas alternativas. Hay quienes pagan fortunas a traficantes de personas para ser escondidos en camiones, arriesgando todo en el desierto de Sonora. Otros se unen a caravanas más pequeñas, zigzagueando por caminos secundarios, y algunos, los más valientes o los más desesperados, intentan el cruce ilegal directo a Estados Unidos, donde alambres de púas y patrullas con reflectores esperan. El resultado, muertes evitables, separaciones familiares, y un ciclo que se alimenta a sí mismo. Cada rechazo en México empuja a más gente hacia los brazos de los criminales, fortaleciendo redes que lucran con el sufrimiento humano. Ahora, volvamos a México. ¿Qué dice el gobierno al respecto? En conferencias de prensa, funcionarios hablan de orden migratorio responsable, argumentan que no pueden absorber a todos, que hay que priorizar a los más vulnerables, pero críticos, desde activistas hasta opositores políticos, gritan que es hipocresía. México, que ha recibido oleadas de guatemaltecos y salvadoreños en décadas pasadas, ahora cierra la puerta cuando el origen es Venezuela. ¿Razones ocultas? Algunos apuntan a la diplomacia, no querer irritar a un régimen en Caracas que aún controla recursos clave. Otros, a la economía interna. Ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez ya luchan con servicios colapsados por migrantes previos. Y no olvidemos la presión externa, llamadas desde la Casa Blanca, recordatorios de que el muro no es solo físico, sino también financiero. Imagina el impacto en la región. Este bloqueo de visas envía un mensaje. Las fronteras se endurecen, la solidaridad se negocia. Países como Panamá y Costa Rica, que antes eran corredores abiertos, ahora instalan checkpoints. En Estados Unidos, el debate político se calienta, unos piden compasión, otros muros más altos. Y en Venezuela, el éxodo continúa, con aviones clandestinos y barcos precarios uniéndose al caos. Es un dominó humano, donde la caída de uno afecta a todos. Organizaciones internacionales claman por soluciones, corredores seguros, inversión en desarrollo para Venezuela, reformas en leyes de asilo, pero mientras tanto, la caravana avanza a paso de tortuga,
desafiando la adversidad con una resiliencia que inspira. Hablemos de esperanza, porque no todo es oscuridad. En medio del rechazo, surgen historias de luz. Pueblos mexicanos que abren iglesias para dar refugio, cocineras que preparan pozole para cientos, abogados pro bono que pelean apelaciones. Recuerda a don Raúl, un ranchero de Chiapas que presta su camioneta para llevar suministros. Son como mis nietos, dice con una sonrisa arrugada, o a las monjas que organizan clases para niños migrantes, enseñando español y matemáticas bajo un toldo raído. Estos actos pequeños tejen una red de humanidad que el burocratismo no puede romper. Y en la caravana misma, la solidaridad florece, venezolanos compartiendo zapatos gastados, cantando rancheras para animar el ánimo, formando círculos para contar cuentos de la patria lejana. Pero volvamos al núcleo, ¿qué significa esto para el futuro? Si México mantiene esta línea dura, ¿veremos más caravanas disolviéndose en campamentos eternos? ¿O presionará a cambios, quizás con elecciones acercándose y votantes que demandan justicia social? Estados Unidos observa de cerca. Un flujo descontrolado podría inclinar balanzas electorales. ¿Y Venezuela? ¿Cuándo rotará su rueda? Expertos predicen que sin apoyo internacional masivo, el éxodo podría duplicarse en los próximos años. Imagina eso, 10.000, 20.000, un mar de gente buscando refugio. El mundo no puede mirar para otro lado. Es un llamado a la acción global.